La espada colada nunca fue del Cid Campeador. Repito, la espada colada nunca perteneció a don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Escucha este vídeo que te lo voy a contar. Soy Vicente Toledo Montparler, espadólogo y amante de la historia. Cuando de pequeño estudiaba historia, en mi libro de texto decía: don Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, nació en Burgos. Tenía un caballo que se llamaba Babieca y dos espadas llamadas Tizona y Colada. En cuanto a la historia del Cid, sabemos que parte es leyenda, sacada del Cantar del mío Cid. Pero si es cierto que hay parte de leyenda, existe otra parte, la más importante, que es historia, como la conquista de Valencia en el año 1094 y otras muchas cosas más. Bueno, ¿y qué pasa con sus espadas? Bien, sabemos que la espada Tizona estuvo en el Museo del Ejército durante muchos años y hoy se encuentra en el Museo de Burgos. La guarnición es del siglo XV. Sabéis que muchas veces a hojas buenas se les montaba guarniciones más modernas, ¿eh? Bien, pero la hoja, que es lo importante, es del siglo XI, o sea, de la misma época del Cid Campeador. Esto quiere decir que la espada Tizona es de la misma época del Cid. ¿Pero qué pasa con la colada? ¿Por qué digo que no perteneció al Cid? Bien, esta espada colada se conserva en la Real Armería de Madrid y proviene de las armas de nuestros antiguos reyes. La guarnición es del siglo XVI, como ya he explicado antes, era muy habitual el cambio de las guarniciones. Pero la hoja, que es lo importante, según la Real Armería de Madrid, es del siglo XIII, repito, del siglo XIII, con lo que es imposible pertenecer a nuestro héroe, que vivió en el siglo XI. O sea, la hoja es 2 siglos posterior a la época del Cid Campeador. Dice la Real Armería en su catálogo: privar a un pueblo de las tradiciones que durante siglos mantuvieron vivo el recuerdo de las hazañas de sus héroes es violentísimo, pero lo que debe halagar es lo cierto y no lo fabuloso. El catálogo de la Real Armería dedica 6 páginas para explicar que esta espada llamada colada sigue estando en el museo, pero solo como espada medieval, ya que pertenece al siglo XIII y no como espada del Cid. Existe otra espada en la Real Armería que se decía perteneció a Roldán, el sobrino de Carlomagno. Pero el ojo de esta espada es del siglo XIII y Roldán vivió en el siglo VIII, o sea, 500 años antes, cosa que imposibilita que fuera su propietario. Yo creo que debemos de felicitar a la Real Armería de Madrid por su profesionalidad y buen hacer, al poner cada espada en el lugar que le corresponde en la historia. Algunos opinan que no debería de contar estas cosas, que hay personas que se pueden sentir desilusionadas, pero yo creo que lo importante es la verdad. ¿Y tú qué crees? Si quieres ver estas espadas y otras muchas más, en mi libro Enciclopedia de Espadas Españolas lo encontrarás. Muchas gracias por escucharme.